La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María, Pilar, Fernando, buenos días, Resistencia. Después de escucharos durante más de un año, por fin hemos decidido formar parte activa y aportar nuestro granito de arena. Queremos daros las gracias a vosotras, a Juancho, a Ainhoa, a Emilio, a Ana y a todas las personas que participan en la cafetera y que nos enseñan que un mundo más justo, más solidario, más comprometido y más humano es posible. Hablo en plural porque represento una familia de resistentes, de la que me siento cada día más orgulloso. Es en gran parte gracias a ellas que he decidido convertirnos en mecenas. Y por último, no me olvido de ti, hermanita. Tú me mostraste el camino y entre muchas otras cosas me descubriste la cafetera. A todos vosotros, muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Miembros de la Policía de Carabineros han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos graves en detención. Luego de estas masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y que han continuado hasta el día de hoy, creemos que hay evidencia sólida que lo demuestra. Hoy vamos a dar un paso más, porque firmaremos y enviaremos al Congreso, y con la máxima urgencia, un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Va a permitir liberar a muchos carabineros para que en lugar de que estén protegiendo esos lugares estratégicos, puedan estar en las calles, en las plazas, en los parques, protegiendo la seguridad de los ciudadanos, de las familias y de los hogares de los chilenos. Tengo una información de alto nivel que el Departamento de Estado de Estados Unidos no quiere que vuelva, igual que la derecha boliviana golpista. Yo pido garantías para que vuelva. Tengo todos los derechos para volver a Bolivia. Repito nuevamente, no estoy diciendo va a volver a ser candidato a la presidencia. Ya está definido y decidí no ser candidato a la presidencia. Pero sí, como cualquier ciudadano, tengo que estar en Bolivia para participar en las elecciones. Por eso, dentro de los puntos que hoy se le plantearon al gobierno nacional, está el tema de la disolución del ESMAD y la depuración de la policía para garantizar el derecho a la protesta. Lo que pasó con Dylan ayer no es un acto aislado, es evidente que hay una decisión del gobierno nacional por reprimir y por macartizar el derecho constitucional a la protesta. De un momento a otro deciden estallar las movilizaciones. Claro que hay quienes han dado esa orden y esa orden la ha dado el gobierno nacional. Hola amigos, no hay suficientes palabras para expresar cuánto os necesito, cuánto os agradezco todo lo que hacen por mí. Por favor, ayúdame a demostrar mi inocencia, ayúdame a salir de este infierno que estoy viviendo. Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín,
los comunistas entren en el gobierno. Comunistas chavistas a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en todo el mundo. Y además de eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Sin saber que a esta hora puede que haya un montón de gente en su casa temerosa prácticamente debajo de las camas ante sus advertencias y amenazas. Sí, es curioso que, sobre nosotros. Claro, que no hubiese esa alarma cuando hubo pactos con la extrema derecha, ¿no? Porque parece que la extrema derecha es, bueno, pues sí que puede estar en este país. Sin embargo, bueno, pues alude al comunismo, a Venezuela y a un montón de referentes que sabe que alarman a la sociedad y que al final la gente cuando lo ve en televisión o cuando lo escucha en la radio sin ningún tipo de contexto, pues piensan que realmente estamos en un contexto guerra civilista. Y es muy alarmante y es muy grave que el que fue un responsable público, el mayor responsable público de este país en su momento, haga este mensaje guerra civilista y de alarma social, porque es una irresponsabilidad. Es como dice Ángel Trianero, Aznar ve armas de destrucción masiva allí por donde observa. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana. Ahora analizaremos las afirmaciones de José María Aznar. Caldo de cultivo para el miedo, que dice Ana María. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a utilizar un hashtag para comentar en las redes sociales. Almohadilla la cafetera margen. Almohadilla la cafetera margen. Es el hashtag con el que vamos a organizar la conversación que se genera a través de las redes sociales y a través del cual ya están comenzando a participar en el programa indignados. Muy buenos días, Enrique Quesada. Buenos días. Dice, negociar, hablar, discutir, buscar los márgenes. Eso es lo que deben hacer los que han sido elegidos. Ustedes que pueden, hablen. Libertino Francachela, el pueblo no debería temer a sus gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. Juan Alex, muy buenos días. Dice, habría que retomar el viejo concepto de la transición, el búnker. Carmen Fernández, buenos días. Leo, muy buenos días. Iván Alonso, una yuca. Pablo, dice, mucho margen pero sin llegar a referéndum. Ese es el margen que podemos manejar a la hora de negociar un gobierno de coalición. Tenían todas las puertas cerradas. Es el momento de estudiar un nuevo modelo regional más justo, con todos, menos centralista, porque esa es la pregunta a la que os invitamos a contestar hoy a través de ese hashtag. ¿Cuál es el margen de negociación que creéis que tiene el gobierno? ¿Cuánto puede ceder con Esquerra Republicana o con el Partido Nacionalista Vasco? ¿En qué espacio se maneja este gobierno? Vamos a debatirlo y os pedimos que nos ayudéis a través de ese hashtag. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Conciencia, sonando la canción de Fridonia, que por cierto este fin de semana dan a conocer las canciones de su nuevo disco, que estamos escuchando, en un gran concierto. Sí, van a presentar, van a arrancar esa gira de Conciencia, su nuevo álbum, que además, ya lo contamos aquí, que lo consiguieron gracias al crowdfunding y al apoyo de tantas personas, y lo van a presentar este fin de semana en la Sala Joy, en Madrid. Así que mucho ánimo, mucha suerte para Fridonia, este grupo que nos acompaña tanto, al que queremos tanto y que pone ritmo a las mañanas de la cafetera para que podamos comenzar el día con algo de energía, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Bueno, hablaremos luego de ciencia. Ya sabéis que cada día de la semana abrimos un paréntesis para abordar alguno de las grandes asignaturas trascendentales en el tiempo en el que vivimos. Y hoy es miércoles. Los miércoles hablamos de ciencia en la cafetera con Ainhoa Goñi, que está en París. Está viajando, ha estado en un viaje de trabajo. Antes de ayer le estuvieron mostrando nuevos sistemas de navegación aérea, nuevos sistemas de seguridad, de control aéreo, también de un montón de cosas que nos va a contar por la que le vamos a de las tecnologías. Las tecnologías, esto que evoluciona tanto, de las tecnologías de la ciencia, que evoluciona mucho para la navegación aérea. Y le vamos a preguntar a Ainhoa Goñi, que hace todavía por allí por París, y que nos cuente cuáles son los últimos modelos y alguna que otra investigación también que ha salido a la luz sobre el cáncer. Así que le preguntaremos enseguida a Ainhoa Goñi. Bueno, así que unos segundos y comenzamos. Hacemos una lectura, si os parece, de la prensa, de los principales titulares que nos dejan los periódicos. En España se está debatiendo todavía este modelo de pacto, modernos en Chile, donde todavía siguen
las movilizaciones, las protestas de los ciudadanos. El gobierno ha presentado, el gobierno de Piñera, un proyecto de ley para poder tomar las calles sin tener que decretar el estado de excepción. Lo presentó ayer de esta forma. Hoy vamos a dar un paso más, porque firmaremos y enviaremos al Congreso, y con la máxima urgencia, un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Va a permitir liberar a muchos carabineros para que en lugar de que estén protegiendo esos lugares estratégicos, puedan estar en las calles, en las plazas, en los parques, protegiendo la seguridad de los ciudadanos, de las familias y de los hogares de los chilenos. Así que en tiempos en los que los gobiernos desconocen las respuestas, sus ocurrencias pasan por reforzar a la policía, al ejército. Esto es tan grave que incluso Human Rights Watch ha denunciado abusos policiales muy serios que han podido atestiguar. Miembros de la Policía de Carabineros han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos graves en detención. Luego de estas masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y que han continuado hasta el día de hoy, creemos que hay evidencia sólida que lo demuestra. Y lo cierto es que se revuelven las autoridades intentando frenar la protesta social, pero algo está pasando en Latinoamérica como una mecha que se incendia. Está a punto de decidir cómo quiere ser gobernado en la próxima década. Y mientras se revuelven las autoridades y de forma dura, contundente, represiva, intentan blindar su poder, lo cierto es que la gente sigue saliendo a la calle. En Colombia, el nuevo lugar del estallido ciudadano, del descontento, donde además la muerte de un manifestante, Dylan, se ha convertido en todo un icono de las protestas. Por eso, dentro de los puntos que hoy se le plantearon al gobierno nacional, está el tema de la disolución del SMAT y la depuración de la policía para garantizar el derecho a la protesta. Lo que pasó con Dylan ayer. Seguimos con esa fotografía, si seguimos trasladándonos de país en país, nos encontramos donde también Evo Morales pide garantías para volver a Bolivia, pero denuncia también una operación concertada contra su gobierno. Tengo una información de alto nivel que el Departamento de Estado de Estados Unidos no quiere que vuelva, igual que la derecha boliviana golpista. Yo pido garantías para que vuelva. Tengo todos los derechos para volver a Bolivia. Repito nuevamente, no estoy diciendo va a volver a ser candidato a la presidencia. Ya está definido y decidí no ser candidato a la presidencia. Pero sí, como cualquier ciudadano, tengo que estar en Bolivia para participar en las elecciones. Y mientras tanto, también, si desplazamos el foco de Latinoamérica a los Estados Unidos, nos encontramos con el mensaje desesperado de Pablo Ibar, el español condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida, después de haber conseguido eludir la pena de muerte, después de las denuncias de numerosas irregularidades en su proceso. Pues ahora se va a repetir el juicio y ha pedido ayuda a la ciudadanía para demostrar su inocencia, para salir del infierno que vive en prisión. Hola amigos, no hay suficientes palabras para expresar cuánto os necesito, cuánto os agradezco todo lo que hacen por mí. Por favor, ayúdame a demostrar mi inocencia, ayúdame a salir de este infierno que estoy viviendo. Ustedes apoyo me dan tanto ánimo, no hay manera de poder agradecer todo lo que hacen por mí. De todo mi corazón lo quiero. Un beso. Así que, como veis, la fotografía en el mundo a esta hora, situada en el futuro de Latinoamérica, la próxima década, está en juego ahora mismo, pero además con la sociedad revolviéndose, exigiendo que se reduzca la desigualdad, exigiendo poner coto a las maniobras de los gobiernos en recorte de pensiones, en subidas de gastos del transporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues
Esa es la imagen, la fotografía. Ahora bien, en España todos los focos están colocados en los pactos, en las negociaciones, aunque ayer quien sonaba de forma discordante, José María Aznar, que reaparecía de las cavernas para enviar su mensaje apocalíptico sobre el futuro que nos espera. Rompen la escala de valores que en este momento tenemos en los países occidentales, en nuestros países. Y eso genera más radicalismo, más populismo de derecha, de izquierda, más confrontación en las sociedades. José María Aznar abre su discurso a la sociedad abiertamente mintiendo. Todas las sociedades históricamente conocidas han sido multiculturales, decía Carlos Abellá. Dice, o multinacionales o poliétnicas, como las clasifica Quimicla en ciudadanía multicultural. Hasta las propias ciudades-estado griegas lo fueron. Aznar, además de un pedante, es un iletrado que se tiene por intelectual, decía Carlos Abellá, y aportaba, es doctor en sociología, aportaba además este texto precisamente del libro, lo voy a retuitear, pues es muy interesante, donde precisamente se describe la manera, la mayor parte de los países actualmente son culturalmente muy diversos. Hay estimaciones que observan a los 184 estados independientes del mundo que contienen más de 600 grupos de lenguas vivas, 5.000 grupos étnicos. Son bien escasos los países cuyos ciudadanos comparten el mismo lenguaje o pertenecen al mismo grupo étnico nacional. Pero José María Aznar profundiza en este discurso profundamente racista que nos devuelve al asunto de la raza y de la cultura supuestamente homogénea, como si la Alemania nazi, parte de sus males, hubieran nacido precisamente en la sociedad multicultural, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que José María Aznar coincide, una vez más, coincidente con el discurso más extremista de la ultraderecha. Partiendo de esa base, de que él tiene ese conocimiento de las sociedades, de que si son multiculturales se van a perder los valores de Occidente, todo el resto del argumento que tuvo en la conferencia de ayer queda totalmente inhabilitado, sobre todo porque el propio secretario general de las Naciones Unidas, en mayo de este año, en 2019, dijo, las sociedades de hoy son multiétnicas, multireligiosas y multiculturales, y eso es una riqueza y no una amenaza. Todo lo contrario a lo que ha dicho José María Aznar, lo cual, hombre, le tenía que hacer pensar cuando tiene unos valores totalmente contrarios a los de las propias Naciones Unidas. Pues ese es José María Aznar, que ayer, como jinete del apocalipsis, nos volvió a recordar que la extrema derecha no está solamente en Vox, sino que también forma parte de las marionetas que manejan los hilos del Partido Popular. Aznar alerta además del riesgo de un gobierno, dice, con independentistas. No le preocupaba tanto cuando firmó aquel acuerdo con Jordi Pujol. Y yo quiero advertir en general a los españoles, hablar a los españoles para decirle una cosa. Si construimos un gobierno basado en una coalición radical de izquierdas, en las cuales, por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno. Comunistas chavistas, a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en todo el mundo. Y además de eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Lo dice José María Aznar, el hombre que en el año 1996 cedió el 33% de la recaudación del IRPF a la financiación autonómica a Cataluña, la cesión del 35% del IVA, la cesión del 40% de impuestos especiales. Aznar, el hombre que denuncia las concesiones que se hacen al nacionalismo, al independentismo, y que no dudó en negociar cuando tuvo en su mano la oportunidad de gobernar en este país y terminó siendo presidente del gobierno con el apoyo precisamente de Jordi Pujol. Y ahora denuncia los riesgos, alerta de los riesgos de los gobiernos que tienden la mano. Bueno, independientemente, más allá de José María Aznar, que, como podéis imaginar, pues apenas consigue ya siquiera titulares en los medios de comunicación, apenas consigue siquiera ya que le recojan los propios, los suyos. Lo cierto es que los pactos, siguen sobre la mesa. El Partido Socialista ultima las negociaciones, las reuniones con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana.
Así lo anunciaba Lastra. Las bases de Esquerra ya han votado. Lo que han dicho es que, bueno, pues que nos sentemos a hablar y estamos esperando para, bueno, en este caso para hablar con el portavoz de Esquerra, que hablaré con él esta mañana, para ya ultimar esa reunión. ¿De acuerdo? Y muchísimas. Así que decía el Partido Socialista que están preparando esa reunión con Esquerra Republicana. Mientras tanto, Esquerra Republicana se maneja en ese discurso ambiguo. Esquerra Republicana votará no a Sánchez sin un compromiso por parte del Partido Socialista para abordar el debate. ¿Qué debate? Para abordar las asignaturas pendientes. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Cuál es el compromiso que necesita Esquerra Republicana para apoyar al Partido Socialista? La verdad es que a Esquerra no le complica nunca la vida en las elecciones. De hecho, nos suele ir bien últimamente. No nos complica nunca la vida en una urna, jamás. Dicho esto, los tiempos son los que son y las posibilidades son las que son. Y nosotros somos quienes somos, lo que tenemos enfrente es lo que es. Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez se votará que no, él mismo, como ya sucedió, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado. La pregunta es para ellos o para el PSOE. ¿Pero a qué compromiso se refiere Esquerra Republicana? ¿Qué compromiso necesitarían por parte del Partido Socialista? ¿Sería suficiente con abrir un espacio para la mesa de negociación, denominarlo como sea, mesa de negociación? Dará igual, porque la derecha se va a inflamar igualmente, haga lo que haga. Compromiso que lleguen con Esquerra o con quien sea. Abrir un espacio de diálogo con Cataluña no es un compromiso, es una necesidad para este país. No es una concesión a Esquerra Republicana, es una necesidad para este país. Es una necesidad para Cataluña, es una necesidad para los catalanes, es una necesidad para España, es una necesidad para los españoles. Así que en la mano de Pedro Sánchez está en efecto abrir ese espacio de diálogo y veremos a ver cuál es la verdadera voluntad de Esquerra Republicana. Según Batet, las bases parecen haber dicho que quieren diálogo. Yo a Esquerra Republicana le haría la única reflexión que me parece pertinente. Una, creo que es bueno que sus bases hayan votado a favor del diálogo. Dos, creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país y, por tanto, es el único gobierno al que se puede dar apoyo y al que deberían, por coherencia interna, también dar apoyo. 627-002-002 627-002-002 es el WhatsApp del programa. ¿Cuál es el margen de negociación que creéis que tiene el gobierno que debería tener? ¿Cuánto puede ceder con Esquerra Republicana o el PNV? Hoy en el periódico La Razón es el asunto de portada. PNV y Bildu cercan a Sánchez y votan la autodeterminación, órdago soberanista de los socios para negociar la investidura. El Parlamento Vasco aprobará mañana una enmienda que exige bilateralidad. Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP vuelven a desafiar al Constitucional con el derecho a decidir. Presidente derrotado, España en riesgo, dice el periódico La Razón hoy en su portada. Mientras tanto, no les parece tan mal que el Partido Popular haya prestado sus votos a Vox para que formen parte de la mesa del Congreso. Ya sabéis que el Partido Socialista y Unidos Podemos habían ofrecido incluso al PP y a Ciudadanos algún beneficio, cederles algún diputado, cederles alguna posición en la mesa, si frenaban a la extrema derecha en la mesa. El Partido Popular se ha negado. El PP tendrá, dice, que prestar sus votos a Vox para la mesa del Congreso. No tendrá que hacerlo. El PP lo hará porque quiere apoyar a Vox en la mesa del Congreso. Luego no vale este mensaje de ambigüedad, de cuidado que vienen el riesgo de la extrema derecha, que vienen los populismos, que ayer decía José María Aznar, colocaban en el mismo plano, eso sí, a Unidas Podemos y a Vox, a la extrema derecha, pero también colocaba señalando con el dedo a la extrema derecha. Pues bien, el Partido Popular apoyará la posición de Vox en la mesa del Congreso. Así que esto es en las últimas horas en lo relacionado con la vida parlamentaria, porque mientras tanto en el país, dice, Esquerra Republicana burla al Constitucional días antes de negociar con el PSOE. Dice que el Parlamento se reafirma en pedir la autodeterminación, reprobar a la monarquía, que los independentistas recuperan el texto de una resolución suspendida, que Rufián exige a Sánchez compromisos sobre el conflicto político catalán y que
Mientras tanto, ayer sumaron sus votos Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, dice el periódico El País, para burlar al Tribunal Constitucional con una resolución que se reafirma en pedir la autodeterminación. Lo que sí que vemos es un permanente pulso, una permanente tensión que se mantiene viva, da igual el contexto en el que nos encontremos, el contexto político, si es electoral, preelectoral, postelectoral, buscando pactos o no, una permanente tensión entre poniendo énfasis en el derecho a la autodeterminación, en el derecho a decidir de Cataluña frente al Estado. Y es algo que o se aborda en alguna mesa, o se discute, o es inevitable pensar que esto se va a seguir produciendo. Bueno, la conciencia del PSOE arrinconado, destacados socialistas como Redondo, Rodríguez de la Borbolla, Leguina, Vázquez, intelectuales y sociedad civil, denuncian en un manifiesto el gravísimo error político de consumar el pacto PSOE-Podemos, dice el periódico ABC, la España que viene. El tripartito independentista aprueba que el Parlamento, el texto prohibido por el Constitucional. Podemos promueve las consultas contra la monarquía, pero su cúpula evita pronunciarse para no perjudicar las negociaciones con el PSOE. Es que hay algunos grupos de Podemos que están promoviendo una consulta cívica sobre monarquía o república, y entonces eso lo ha agarrado la prensa conservadora, lo ha metido de lleno en la negociación, a pesar de que es algo que no está promovido precisamente por la dirección de Unidas Podemos, y de hecho no está ni avalado ni apoyado. La prueba está en que están completamente desaparecidos ante este tema, prefiriendo evitar pronunciarse sobre esta materia, ¿no? Claro, es curioso que España se rompa por todas estas cuestiones y no se haya roto por aceptar los votos de la extrema derecha. No habría más que hacer un repaso de las portadas después de esos acuerdos de Partido Popular y Ciudadanos con la extrema derecha. En ese momento no había tal alarma social, era todo muy normal. Sin embargo, estamos con una extrema derecha ahora mismo legitimada en las instituciones, que además niega la existencia de la violencia de género. Debe ser que el negar la existencia de la violencia de género es mucho menor que el hecho de que diferentes fuerzas políticas se pongan a hablar. Hay que recordar que efectivamente son democráticos, a pesar de lo que diga a lo mejor Alfonso Guerra, ¿no?, que decía que Podemos no eran democráticos. Sí, son una fuerza política democrática, o al menos defienden consensos sociales como la lucha contra la violencia de género, que no defienden desde la extrema derecha. Bueno, el caso es que mientras tanto, observando estas imágenes, estas fotografías, estas portadas de los periódicos, dice el periódico El Mundo que los socios de Sánchez avalan un estatuto que echa a España del País Vasco, que el desafío al Estado continúa de mano de los partidos nacionalistas que están aprovechando esa debilidad del gobierno. Dice el periódico El Mundo que Rufián se crece ante un Sánchez derrotado, que el PSOE cruza líneas rojas con Esquerra Republicana, ya hay fuga de capitales. Dicen en el periódico El Mundo, defienden esta mañana. Esto es La Cafetera. Así que ya sabéis, el apocalipsis vendrá por el norte, vendrá por Cataluña, España se abrirá en dos y eso incluirá también al País Vasco. Y mientras tanto, claro, hay otras noticias que pasan más desapercibidas en la prensa y sobre las que hay que detenerse. También dice, Justicia pleitea para no publicar la lista de bienes de la Iglesia. Transparencia avala dar a conocer las inmatriculaciones, pero el Gobierno ha recurrido a la Justicia para mantener oculto el listado de inmatriculaciones de la Iglesia española que está en su poder desde hace 2 años y que el Consejo de Transparencia le obligó a entregar al periódico El País. Iglesias, plazas, cementerios, ermitas, frontones. El clero ha registrado a su nombre más de 30.000 inmuebles desde el año 98 sin tener que acreditar su propiedad. La publicación del listado abriría la puerta a reclamar las inscripciones irregulares, pero el Ministerio de Justicia está pleiteando para no publicar esa lista. Bueno, además también dice el periódico La Razón que por detrás de Perú, España está en la lista de países con el sistema de pensiones en riesgo, que la consultora internacional Mercer incluye a España en el grupo de países con menor sostenibilidad en el sistema de pensiones. Mensajes apocalípticos de alerta. 627-002-002. 627-002-002 es el WhatsApp del
programa. Y claro, mientras los jinetes del apocalipsis nos anuncian grandes males, grandes temores, si se aplican las políticas progresistas o si llega al gobierno, un gobierno de coalición, ¿qué otras soluciones hay? 627-002-002. Quizá una de las soluciones esté, como nos recuerda hoy Escursel en el teléfono, esta propuesta de Tomás Piketty sobre los impuestos. Veo una propuesta de Tomás Piketty de un impuesto máximo de un 90%, particularmente dirigido a 1.000 millonarios. Acto seguido, en redes sociales veo cualquier cantidad de burradas y de comentarios basados en pura ignorancia en cuestiones económicas. Estaría bueno recordarle a esa gente que en Estados Unidos un republicano, Dwight Eisenhower, tuvo un tipo de impuestos máximo del 90%. De hecho, aumentó el tipo máximo de impuestos, también aumentó el tamaño del Estado y estuvo aplicando una doctrina keynesiana. Entonces, antes de decir una burrada, por favor, documentarse un poquito. Y los impuestos no son cuestión de comunistas. No son cuestión de comunistas los impuestos. Es que, en efecto, se publicó una entrevista, está Tomás Piketty, de gira, ahora va a pasar por España, y propuso un impuesto que permita dar a todo el mundo 120.000 euros a los 25 años, una especie de es uno de los economistas más influyentes de su generación y ha escrito un nuevo libro, una nueva propuesta donde apuesta por un socialismo participativo y habla de esta financiación indirecta basada en un gran impuesto para las fortunas milmillonarias, como decía Nacho Escursel. Bueno, pues Tomás Piketty, que propone una renta básica de emancipación. Así que algunas fórmulas alternativas, lo digo porque como a algunos las convencionales les asusta, pues que sepan que todavía hay otras más provocadoras. Todavía se puede ir a más. Bueno, Pedro Duque asegura que la participación en Europa es esencial para una futura estación espacial. Lo decía ayer Pedro Duque. Lo que tenemos que ver es si los países de Europa están interesados en contribuir de la manera que los técnicos de la Agencia Europea del Espacio han decidido que podríamos contribuir con la exploración hacia la NASA. Como hemos dicho, son partes importantísimas de la estación espacial que se pretende colocar como, digamos, punto de recalada antes de bajar hacia la Luna. Esa es una estación espacial nueva completamente que estaría alrededor de la Luna y seguimos trabajando en fabricar y ir mejorando esos módulos de empuje que son los que llevan la nave americana hacia la Luna. En ese momento, tal como está la situación, sin nuestra contribución no podrían ir los astronautas americanos a la Luna, con lo cual pues la contribución es verdaderamente muy importante. La ciencia, el espacio, las últimas fronteras, las grandes fronteras, grandes retos para la humanidad, también para la investigación. Bueno, en estos días también hemos conocido, hoy está en la portada del periódico El País, las cámaras de reconocimiento facial. Se están extendiendo por Madrid, el recinto ferial de IFEMA, centros comerciales, estaciones de transporte. Son algunos de los lugares de la capital donde se están instalando o ya funcionan cámaras inteligentes de reconocimiento facial. Se están produciendo investigaciones muy importantes. Hay un debate paralelo también relacionado con los derechos civiles, pero más allá de eso está el debate científico. Precisamente, Ainhoa Goñi está ahora en París y ha estado participando con un grupo de expertos y también de divulgadores de ciencia en un viaje organizado para conocer nuevas formas, también de nuevas innovaciones en navegación aérea y, entre otras cosas, asuntos relacionados con la seguridad y con estas cámaras de reconocimiento facial y otros nuevos escáneres que se están instalando en los aeropuertos. La lectura más, digamos, más de avance tecnológico que representa esto. Bueno, los miércoles ya sabéis que hablamos aquí en la cafetera sobre ciencia con Ainhoa Goñi. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama,
Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de Han su pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Estás en la ciudad del amor, aunque sospecho que no está muy relacionada con las cosas del amor, sino creo que estás en un viaje precisamente de misión científica. Sí, sería divertido, no te digo yo que no, que soy una romántica, pero estoy con cosas, estoy en una misión científica y bueno, con un objetivo que es mejorar en tecnología para mejorar la seguridad en los aviones y que viajemos mejor y para mejorar también la seguridad en las comunicaciones. Y has estado visitando un laboratorio de una compañía precisamente que se dedica a esto. Sí, la verdad es que es muy interesante porque nos han propuesto desde Thales visitar laboratorios y visitar además al CERN, que sabes que es el CSIC español. Nos han estado enseñando todo tipo de cosas. En Toulouse tienen la parte de aviación que es brutal básicamente porque nos han estado contando y enseñando con pilotos de líneas comerciales que están probando además todos los sistemas, tienen, digamos, todo un grupo de pilotos y toda una especie de flota donde están probando estos sistemas y lo que quieren es mejorar en seguridad, mejorar además digamos los viajes. Nosotros despegamos de Madrid pues a París, por ejemplo, en este caso, y el avión, en el momento en que tú ya metes los datos, va incorporando datos de forma totalmente automática. Siempre el piloto tiene la última decisión. Pues hay un control humano al final por si hubiese cualquier cosa extraña que sabes como que nos da seguridad de que el sistema va bien. Y de repente reconoce que va a haber turbulencias porque hay muy mal tiempo a 50 kilómetros o 100 más adelante. Detecta que a lo mejor cambiando un poco la vía vamos a llegar antes y además vamos a reducir el consumo de fuel, que además eso, además de dinero, ya sabemos que pues reduce las emisiones, ¿no? Y automáticamente te marca la línea a seguir, tú pulsas un sistema y va. Y también es cierto, va esa señal directamente, y también es cierto que en casos de detectar cosas que no van bien antes de incluso de arrancar, de despegar, el sistema tiene un control milimétrico del avión para que te señale. Sabes que hay veces que pierdes muchísimo tiempo, te toca bajar del avión, coger otro, cuando la avería no está clara. Hay muchas veces que sabes que el piloto te lo dice y hay otras cosas que te están mirando. Bueno, pues detecta, digamos que tiene como el avión muchísimo más monitorizado y puede arreglar esas cosas. Y creo que se han mostrado también sistemas de comunicación para que el avión reciba información durante el trayecto, pero más actualizada y que pueda recalcular incluso los trayectos. Sí que recibían información, porque incluso sabes que desde tierra se informa a los pilotos constantemente, pero el avión no te proponía hasta ahora un cambio de ruta que realmente interesase, porque hay muchas veces que incluso hay colas en la entrada de los aeropuertos, lo hemos vivido todos, que damos vueltas encima de una ciudad, encima del aeropuerto, porque por mal tiempo, lo que sea, tardas. Pues a lo mejor el sistema te informaría en cuanto lo sepa y se adapta y te dice, bueno, pues entonces para reducir el gasto de combustible y llegar a la zona igualmente, te propongo que en vez de dar vueltas encima, cojas esta línea que además no perjudica porque no hay otros aviones en la zona en estos momentos. Da también eso, muchísima seguridad en ese sentido, porque es como que incorpora todo y en función de eso toma decisiones y te informa, ¿no? Te dice, oye, estas son las líneas, eso sí, el piloto puede tomar la última decisión sobre el tema. De todas maneras, yo creo que a ti te va a gustar una cosa, que es en los laboratorios del CERN, donde nos han estado enseñando los temas de seguridad en las comunicaciones, que sabemos que se han desencriptado, se han filtrado muchísimos datos, muchísima información a lo largo de los años, y en estos momentos los investigadores están trabajando en una forma de que nuestras comunicaciones sean seguras. ¿Qué pasará? Desde la información que yo te puedo mandar a ti por WhatsApp, cualquier tipo de fotos, que sabes que en muchos momentos, si a lo mejor digamos que la wifi no es seguro, lo que sea, pueden entrar a tu sistema. Pero además, cualquier tipo de información importante gubernamental que afecte a la seguridad de las personas. Y esto además lo están haciendo en uno de los laboratorios que cuenta además con un Nobel de Física, que es Albert Fert, que trabaja en este sentido. Suena
duro es física cuántica o física o tecnología cuántica, pero realmente es que es, como dicen, es como el Harry Potter de las físicas, ¿no? A través de este tipo de ciencia aplicada a la tecnología se pueden conseguir muchísimos avances para el futuro. Creo que has estado viendo también tecnología para mejorar los embarques en los aviones, ¿no? Sí, es una pasada, eso ya se está probando y además se estrenó hace nada, en cuestión de horas. Recomiendo a quien pase por la T4 que pregunte, porque se puso en funcionamiento justo y es una pasada. Son una especie de arcos como los que hay en algunos aeropuertos de seguridad, que sabes que bueno, digamos que te coge medidas y recoge más información, se supone que es más fiable y tiene más detalle que el resto. Pues los que han implementado aquí es para el acceso directo. Tú pasas por ese camino, el objetivo al final además es que tú estés localizado perfectamente, por supuesto, por temas de seguridad, pero además que te faciliten los accesos. Tú haces una prueba previa en la que te cogen los parámetros biométricos, distintas características, está asociado pues eso, a tu nombre, a tu nacionalidad, a toda tu información personal, y tú ya directamente vas al aeropuerto y pasas con tu maleta a una línea, no tienes que identificarte 800 veces y tal. Y es verdad que comentábamos con los investigadores también en este sentido que lo que falta ya, la siguiente aplicación ya intermedia casi, es conseguir que después de ese arco que tú ya has entrado, pues eso, no tienes que estar identificándote todo el rato. Por ejemplo, en algunos países, sin ir más lejos, te vas a Reino Unido y tienes que enseñar el DNI al pasar, etcétera, etcétera, por temas del espacio Schengen, ¿no? Y bueno, ya lo que nos queda es pasar otro arco con la maleta y que ahí ya te identifique automáticamente si hay algo peligroso o no, te identifique quién eres tú, es el mismo sistema a la vez y pases inmediatamente. Es un poco futurista y es verdad que se ven en las películas, ¿no?, de cómo será el futuro, pero es básicamente casi lo último que quedaría, que tú ya vayas con tu propia maleta y que el sistema te identifique y en el caso que haya un problema ya entre el ser humano, un personal de seguridad, a controlar una maleta en concreto, una persona en concreto, y si los parámetros están bien y no se localiza en la maleta en nada, tú puedas seguir andando y coger el avión. Facilitaría mucho las cosas y reduciría las filas en los aeropuertos muchísimo. Claro, luego hay un debate gigantesco sobre derechos civiles, pero no, está muy alejado de las innovaciones científicas y de los avances que se están produciendo en esa materia. Oye, te quería preguntar por otro asunto también, porque hemos visto estos días, había alguna información muy interesante sobre nuevas tecnologías para detectar de forma precoz el cáncer. Sí, es una pasada. Ha habido un pequeño avance que, bueno, para que lo sepa todo el mundo, se van a dar todos los detalles a partir del 3 en una reunión gordísima que hay de la Sociedad de Biología Molecular en Japón, y allí se van a presentar los detalles. De momento sabemos mucho y es un equipo japonés además el que lo ha desarrollado con Toshiba, y lo que hacen es que son capaces de detectar hasta 13 tipos distintos de cáncer con una sola gota. De cáncer con una sola gota de sangre. Es una pasada, aparte por la sencillez de la prueba y porque lo permite hacer en los primeros estadios. Sabes que que la detección temprana del cáncer es fundamental para la recuperación del paciente y para un tratamiento temprano que no tenga que ser además tan duro. Pero es que, tiene una efectividad del 99%. Aseguran también que las pruebas tardan pocas horas. O sea, realmente podría facilitar muchísimo la detección de distintos cánceres, desde el de páncreas al de ovarios, al de próstata, al de mama, o sea, algunos que afectan muchísimo a la población, tanto de mujeres como de hombres, con cifras elevadas, y que puedan dar en un primer momento, desde el primer instante, los datos, es realmente fantástico. Dejo una buena noticia: el sistema, según han avanzado, porque no se lo han podido callar, costaría solamente 165 euros si realmente se pone en marcha, que será a partir de las pruebas, después de las pruebas del año que viene. O sea, muy positivo. No son los primeros análisis genéticos, por ejemplo, que se hablaron hace tiempo para otro tipo de detecciones, así que positivo. Y sí, yo ya cierro el teléfono y me dedico a repartir amor. Cuídate. Que aquí una sonrisa abre puertas. Ya me imagino, sobre todo tu gran sonrisa. Gracias, Ainhoa Goñi. Un beso grande. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso
Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda de la cafetera con una información que de hecho la propia Elena Maleno tildaba de terrible tragedia en la frontera sur y hablaba de 3 cadáveres, 10 desaparecidos y 5 personas en estado grave tras un naufragio en el mar de Alborán. De hecho, unas pocas horas después decía, en estos momentos se eleva a 16 el número de personas desaparecidas. Nos hemos ido a las informaciones, es que efectivamente Salvamento Marítimo consiguió rescatar a cerca de 70 personas de una patera que estaba a la deriva. Entre ellas contaban 5 en estado grave y 3 niños. Pero, como decía la propia Elena Maleno, todavía estarían 16 personas, al menos 16 personas desaparecidas después de esa tragedia. Además, también en el caso nos enviabais la información que sigue detrás de la pista de ese caso de abuso en Gran Hermano, y es que 3 marcas retiran su publicidad por el caso de violación a una concursante, lo contaba Público.es, y decían que efectivamente se lo han decidido estas 3 marcas después de que se difundiera el vídeo en el concursante que sufrió un abuso sexual veía una grabación de ese momento sola y sin asistencia psicológica. Además, el programa no detuvo al agresor pese a que la casa estaba siendo grabada y vigilada a las 24 horas. Y ahora una de las consecuencias ha sido que 3 marcas han retirado su publicidad en protesta por lo ocurrido en este programa de televisión. También Nómada por el Mundo nos enviaba una información que ha salido en varios medios internacionales, y es el caso de que han hallado un ciervo muerto en Tailandia con 7 kilos de plástico en el estómago. Nos hemos ido a esta información, que además la contaba France 24, y hablaba de que las bolsas de plástico contenían alimentos, según las fotos proporcionadas por el parque. Y es que explican que un tailandés usa de promedio 8 bolsas diarias, lo que es 12 veces más que en la Unión Europea. Animales marinos como tortugas o vacas marinas han sido descubiertos ya muertos en Tailandia con el estómago repleto de basura o de bolsas de plástico como este ciervo. Y ahora, dicen, le toca el turno a los animales terrestres. El cadáver del ciervo de unos 10 años fue descubierto en un parque nacional de allí, de Tailandia, según las autoridades. Y es que también apuntan a que Tailandia es el 6º mayor contribuyente a la contaminación de los océanos, según explica la ONG Greenpeace. Las autoridades quieren poner fin a la bolsa de un solo uso hacia 2022, pero es verdad que hay uno de los escollos más importantes, y es que es uno de los mayores obstáculos es el sector petroquímico, muy centrado en el plástico, que representa el 5% del PIB del país. De ahí las resistencias y también las dificultades para poner fin al plástico, que está provocando, como ya hemos visto, también la muerte de animales, en este caso un ciervo con 7 kilos de plástico en el estómago. Y si nos vamos hasta España,
Nos enviabais una información que tiene que ver con la tauromaquia. Cultura concede 35.000 euros a la Fundación Toro de Lidia para difundir la tauromaquia en Wikipedia. Lo cuenta público.es y explica que el Ministerio de Cultura y Deporte ha otorgado a la Fundación una subvención de 35.000 euros en 2018 para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integra la tauromaquia. Dicen que Cultura justifica estas ayudas en el hecho de que en el ordenamiento jurídico la tauromaquia es una expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Lo que os podéis imaginar que ha generado bastante debate en las redes. Y para terminar, la agenda de la cafetera. No sé si recordáis que hace poco Femen se manifestó en contra de una protesta falangista. Ahora Femen recurre la multa por irrumpir en un acto falangista. En este caso, en 2018, dicen que las agredidas fuimos nosotras. La policía denunció a 2 de las activistas y la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid les impuso una multa de 600 euros en base a la ley Mordaza. Piden el archivo porque un juzgado mantiene unas diligencias abiertas contra ellas tras una querella de la propia Falange. Y según la ley no se podrá continuar con el procedimiento sancionador en caso de posibles delitos. Ellas dicen fue una protesta pacífica y simbólica. La multa es incomprensible. No es la primera vez que vemos además a Femen protestando en esas protestas que hacen desde la propia Falange y al final son ellas las detenidas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues os comentábamos antes, hace unos minutos, esta persona que ha fallecido en Colombia, que se ha convertido en un auténtico icono para los manifestantes, ha sido colocado en el foco precisamente de las grandes manifestaciones. Como ya sabéis, hacemos un repaso cada mañana aquí de la agenda internacional, de las noticias que tienen repercusión en el exterior, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Se ha convertido en algo bastante icónica allí. Escuchábamos como Dennis Cruz, la hermana de Dylan, el joven fallecido, enviaba un mensaje a las redes sociales muy contundente, pero también pidiendo concertación, pidiendo calma. No más violencia. El diálogo y el amor siempre, siempre serán nuestras mejores armas. Los miembros de nuestra familia queremos pedir a Dylan despedir a Dylan en total privacidad. Difícil aplacar la ira en todo caso de los manifestantes, que también han enviado convocatorias. Continúan las convocatorias. Por eso, dentro de los puntos que hoy se le plantearon al gobierno nacional está el tema de la disolución del SMAT y la depuración de la policía para garantizar el derecho a la protesta. Lo que pasó con Dylan ayer no es un acto aislado, es evidente que hay una decisión del gobierno nacional por reprimir y por macartizar el derecho constitucional a la protesta. Lo que parece es que las protestas no van a ceder, ¿no? No van a parar, Pilar. No tiene pinta. Hoy, de hecho, este miércoles está convocado una huelga nacional, un paro nacional, como lo llaman allí. Los sindicatos y los estudiantes dicen que es un poco en recuerdo y en homenaje a Dylan, pero es verdad que mantienen la presión frente al gobierno de Iván Duque, mantienen las reivindicaciones y, como decía esta líder del movimiento de protesta, incluso han añadido la petición, que se disuelva la unidad de antidisturbios a la que se está responsabilizando de la muerte de Dylan Cruz. Lo que sí parece evidente es que
que, bueno, Colombia está dividida, está viviendo pues una situación parecida a la que está viviendo Chile, a la que ha vivido Bolivia, un enfrentamiento que se lleva a las calles y en este caso el gobierno de Iván Duque pues está siendo bastante señalada. Es verdad que ayer martes se reunieron, hubo una primera reunión, que es otra de las cosas que, por ejemplo, varios medios locales colombianos estaban pidiendo. Me parece que era El Espectador. Ayer tenía una portada que era vía al diálogo, porque realmente la muerte de Dylan Cruz ha impactado bastante y podría considerarse hasta cierto punto un punto de inflexión, ¿no? ante una noticia tan dramática. Y sin embargo hubo una primera reunión entre representantes del gobierno y los líderes de las protestas, pero al final, debido también un poco a la conmoción de la muerte de Dylan, pues al final se duró poco tiempo y no se llegó a ninguna conclusión. Pero sí es verdad que los manifestantes pues trasladaron al gobierno sus reivindicaciones y el gobierno ha prometido estudiarlas. Es verdad que hay una gran situación de tensión en Colombia y mucha preocupación en varios medios de la zona. Y luego os quería comentar algo que en concreto con Dylan no ha pasado, pero sí, por ejemplo, la BBC Mundo tiene un artículo en el que se plantea, digamos, el temor y la situación de que haya tantas personas que estén sufriendo lesiones en los ojos en todas estas protestas. Es verdad que bueno, está en cuestión la actuación de los policías que tienen que sofocar o que hacer frente a estas protestas, pero sí ha llamado muchísimo la atención que tantas personas estén perdiendo ojos o están sufriendo lesiones en los ojos con este tema. Es decir, esto ya no es solo de Colombia, es un poco más general, pero son dos de las cosas que sí están un poco en el foco y preocupando. Lo que estamos observando es una contundencia radical de respuesta frente a las protestas en Chile, en Bolivia, también allí en Colombia. Y claro, muchas de estas convocatorias, muchas de estas protestas nacen como respuesta precisamente a las políticas económicas del gobierno y también a la deficiencia en las políticas sociales. Una vez más, la desigualdad es la que se convierte en el detonante de todos estos movimientos de protesta, con una respuesta absolutamente radical por parte de las autoridades que no saben cómo frenarlo. Bueno, en el caso de Chile, antes estábamos escuchando, Human Rights Watch denunciaba los abusos policiales y, como dice Pilar, en algunos casos, porque es que se han acreditado pues daños muy severos por el tipo de herramientas que utiliza, de armas que utiliza la policía para intentar desorganizar estas manifestaciones. Miembros de la Policía de Carabineros han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos graves en detención. Luego de estas masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y que han continuado hasta el día de hoy, creemos que hay evidencia sólida que lo demuestra. En fin, la situación desde luego no es nada tranquilizadora en Latinoamérica, porque estos movimientos de protesta que se están dando por toda Latinoamérica están siendo combatidos con una contundencia absolutamente, en fin, que recuerda los peores tiempos de Latinoamérica, ¿no, Pilar? Desde luego, y además que no parece que esté sirviendo, digamos, como estrategia y como táctica. Las protestas se están manteniendo en Chile más de un mes, en Colombia llevan casi una semana y tiene visos de que va a continuar. En Bolivia, pues la situación está como ya hemos visto. Parece claro que la sociedad no está dispuesta a transigir y a admitir esto, ¿no? Está dispuesta a mantener el pulso, que en este sentido, como decías, ¿no? Han sido medidas económicas concretas las que han sido un poco el detonante o el catalizador de un descontento mucho más general, y no parece desde luego que con represión y con la táctica que están siguiendo los gobiernos ahora mismo pues tenga visos de pacificar o de intentar al menos solucionar el conflicto de base, ¿no? Al final aquí se está poniendo en manifiesto pues por un lado la desigualdad en las que viven estas sociedades y el descontento y la indignación que ya ha llegado a la población y que ya ha rebosado, digamos, los cánones habituales, y ante esto pues se espera una respuesta que de momento no parece que estén dando los gobernantes. Bueno, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, el teléfono del programa, donde, ya sabéis, podéis dejar vuestras notas de audio, donde podéis enviarnos vuestros mensajes para organizar un poquito, para que se escuchen aquí en la cafetera.
Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not left. Bueno, vamos a tratar de oxigenar en todo caso un poquito. Ya sabéis que este programa tiene una doble misión, la informativa, pero también la de la compañía, acompañar a la gente, a los oyentes de la cafetera que están en diferentes lugares del mundo y, bueno, parte de la misión de este programa. Ayer estuve en el teatro. No os impresiona. Hombre, no es raro y está bien que no sea raro. Estuve viendo... Nos tienes que contar. Sí, os tengo que contar porque estuve viendo a Juan Echanove, que estrenaba ayer una obra de teatro. Bueno, la verdad es que es absolutamente formidable, La fiesta del chivo. Me pareció absolutamente impactante. Hacía muchos años que no veía a Juan Echanove sobre los escenarios. Y esta obra de teatro, ¿conocéis la obra? Yo conozco la novela de Mario Vargas Llosa, pero la obra no sé si es además fiel o es una adaptación. Es una adaptación, pero vamos, basada en la novela, que sigue con bastante rigor un poco digamos, la estructura el argumento, la estructura de la obra, y es muy impactante ver a Juan Echanove interpretando a Trujillo con una precisión, con una exactitud absolutamente demoledora. Es una obra dura, no es una obra para críos, es una obra para adultos, tiene algún momento bastante duro, bastante violento, y además que te envuelve completamente. Vamos, la gente se le escuchaba que sobre la butaca se agitaban, pero sinceramente me pareció absolutamente maravillosa. ¿Tú la obra la habías leído, Pilar? No, sé que vamos, la conozco de haber oído pues eso, referencias, pero no la he leído. Es absolutamente... A mí que Vargas Llosa no me gusta especialmente. Sí, a mí es lo que te iba a decir, que Vargas Llosa no me gusta especialmente. Y sin embargo es una obra absolutamente imprescindible, porque retrata la vida de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano que gobernó la República Dominicana desde los años 30 hasta 1960, y ejerció con mano de hierro un gobierno en esa isla absolutamente descarnado, violento, y con todos, además, digamos, con todos los defectos de la dictadura, como se puede uno imaginar, pero con todo el drama que suponía, la violencia extrema, bueno, y está retratado de forma maravillosa en esta obra de teatro. Está en el Teatro Infanta Isabel, no sé hasta cuándo estará, pero de verdad, si tenéis la oportunidad de pasar por Madrid en alguna ocasión, tenéis que ver esta obra de teatro, porque en cierta forma también sirve como vacuna frente a los fanáticos, y además tiene algunos mensajes que nos conectan perfectamente con los tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora seguimos hablando y os cuento si acaso alguna cosa más, pero ya sabéis que cada mañana conectamos también aquí con Carne Cruda, en este gobierno de coalición de la radio. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín. ¡Ay, qué ímpetu tienes! ¡Qué enérgico! Bueno, como el tuyo, que me has contagiado el tono. ¡Qué fuerza, qué energía! Pareces José María Aznar saliendo de las cavernas, saludando a la mañana. Bueno, estoy saliendo de viaje, no de las cavernas, pero sí estoy saliendo de viaje, así que... ¿Estás saliendo de viaje? Hoy, claro, eso te iba a decir, hoy tenéis otro directo. Mañana, sí, tenemos eso es, sí. Hoy lo tenemos hoy la grabación y la mañana lo emitimos, pero he dejado al mando del programa Manu Tomillo porque tenemos un encuentro con estudiantes universitarios esta mañana, que teníamos también interés en contarles pues lo que hacemos en Carne Cruda o lo que hacéis en la cafetera, que de hecho ayer también estuvimos en la Universidad de Valencia y me preguntaron por vosotros, o sea que
hablamos de nuestro hermanamiento. Hombre, y fuerte abrazo para Valencia. Y hoy vamos a Zaragoza y aprovechando el viaje que tenemos para el programa que hacemos esta noche con KCO, pues nos hemos adelantado y por la mañana nos reunimos con estudiantes. Ah, qué bien, pues oye, muy bien, sí. Muy bien, está muy bien. Y te he visto que hablabas en las redes sociales, claro, yo te daba el pie a estas palabras de José María Aznar denunciando los riesgos del multiculturalismo. El apocalipsis. El apocalipsis llegará de la mano de lo multicultural. ¿Qué te parece? Sí, bueno, eso es un mensaje muy de la izquierda, de la derecha más extrema, desde hace tiempo. Yo lo que respondía a José María Aznar, aparte de la estupidez de sus palabras, que precisamente cretinos como él llevan al fascismo que estamos padeciendo. Es decir, es mucho más peligroso el discurso de José María Aznar que el de Unidas Podemos, eso lo sabemos. Y bueno, la inquietud que muestra la derecha de este país y la oligarquía y las élites que gobiernan, no se la he visto ante la entrada de la ultraderecha en tromba en el Parlamento español, lo cual nos indica de qué lado están. Parece que ideológicamente bastante más cercanos con las políticas de desigualdad y los discursos del odio que con las políticas de igualdad que pueden presentar los partidos progresistas. Hoy tenemos una entrevista del presidente del Círculo de Empresarios también diciendo que preferiría ir a unas terceras elecciones. Este señor, hasta que no votemos lo que él diga, nos va a estar enviando a las urnas repetidamente, porque nunca le gusta lo que los españoles deciden en las elecciones. También estamos viendo a otros representantes de las élites de este país, empresariales, pues avisar eso del apocalipsis zombie que viene con el gobierno de progreso, etcétera. Yo creo que eso es el mejor síntoma de que es muy posible que ese gobierno salga adelante a pesar de las dificultades que ahora vemos en las negociaciones. El hecho de que estén tan inquietos es una demostración de que es muy posible que ocurra. Pero es que además hay que recordar que Unidas Podemos ya está gobernando no solo en ayuntamientos, sino que también en algunas comunidades autónomas apoyando al PSOE, y no se ha hundido el mundo, no se ha hundido España, no ha pasado nada, no ha llegado la gran hecatombe. En fin, que en realidad ellos simplemente están asustados por lo suyo. Hoy estaba escuchando y leyendo que Hacienda publica datos de multinacionales en España que tienen miles de millones de beneficios y que apenas tributan en nuestro país. Estos datos los acaba de publicar Hacienda. Eso es a lo que tiene miedo el empresariado. O sea, lo que tiene miedo el empresariado es que cambie la tributación y que entre más dinero a las arcas españolas como tendría que entrar, porque ellos están obteniendo beneficios. Entonces, ese es el problema. El problema es que ellos están pensando en seguir siendo los que se lleven toda la tarta y en no repartir, mientras el resto de las clases medias y las clases medias bajas son los que tienen que soportar la fiscalidad y el peso del país sobre sus hombros. Y eso ya está bien, ya está bien. Y lo que ha votado la gente es que esto cambie. Y esto va a cambiar, esperemos que cambie, a pesar de todas sus oposiciones. Y de hecho, en contra de sus oposiciones, ¿no? Sí, hoy viendo las portadas de los periódicos que están invadidas por estos mensajes apocalípticos, pero también aquí decíamos, al final, el que espere un aplauso de la derecha para este gobierno es que está muy enajenado, es muy ingenuo. O sea, lo que no hay que hacer es doblegarse ante la extraordinaria presión que van a ejercer, pero eso no significa que se pueda caer en la creencia de decir, no, es que como no le están aplaudiendo es que es un mal gobierno. ¿Pero qué iban a hacer? ¿Aplaudirlo con las orejas? Sería lo raro, ¿no? Lo bueno es que tenemos ya la experiencia previa de lo que sucedió con los ayuntamientos y con las victorias en las municipales. Y sobre todo, recordemos con Manuela Carmena, que al estar en Madrid y la prensa mayoritaria también está situada en la capital, pues recibió las mayores presiones, acordados de ese aluvión de mensajes catastróficos. Bueno, básicamente parece que llegaban los bolcheviques, ¿no? Que íbamos a tener soviets. Hubo hasta una manifestación en Colón de gente que pensaba que le iban a quitar lo suyo, sus casas, iba a haber expropiaciones masivas. Este mensaje que es ridículo, patético, ese lloriqueo que estamos viendo en la derecha, que a mí por otro lado me hace disfrutar profundamente porque ves su debilidad y su falta de contención también resulta risible, pero esto no hace más que indicar, efectivamente, como yo decía antes,
que están muy inquietos porque va a salir adelante. Y como ya tenemos esa experiencia previa, lo que hay que hacer es, como bien decías tú, contención, tranquilidad y sobre todo no ceder, porque si un error cometió el gobierno de Carmena, sobre todo en los primeros meses o en el primer año, fue dar muchos pasos atrás cuando la derecha presionaba desde sus periódicos y desde la oposición. Vemos que, por ejemplo, la derecha cuando llega al gobierno no da ningún paso atrás y da pasos hacia adelante, o más bien hacia la extrema derecha, como ayer el alcalde de Madrid destruyendo las placas de los fusilados, no solo por los golpistas de Franco, sino por su régimen dictatorial, con una flagrante ofensa hacia la memoria de las víctimas de una dictadura, diciendo él que además esto lo iba a hacer porque ese monumento a las víctimas del franquismo era revanchista y que hay que poner a las víctimas de ambos lados por igual. Recordemos que esas víctimas no eran solo de la guerra civil, por cierto, de la guerra civil frente a un golpe de Estado, sino también, como decía, del régimen dictatorial. Y para hacer esto, el alcalde Almeida lo que acaba es de pisotear la dignidad de esas víctimas y dar carta blanca al franquismo. Lo que ha hecho es blanquear el franquismo nuevamente. Pues ellos no dan nunca ningún paso atrás, dan pasos hacia la extrema derecha. La izquierda y el progresismo de este país deben mostrarse fuerte y seguir dando pasos hacia adelante para que ese gobierno se haga efectivo. A ver si sale adelante, porque claro, en esto también había quien hoy decía, oye, cuidado, no, como ya estamos un poco vacunados ante las decepciones, pues no vaya a ser que, porque fácil en efecto no está. Pero bueno, Javier Gallego, oye, pues ahora os escuchamos, Javier, y extiende los saludos a la universidad. Sí, tenemos además un programa hoy que yo creo interesante también para vuestros oyentes, porque hablamos del poder de los datos y el poder que tienen los datos, pero también el poder que podemos tener nosotros utilizándolos, ¿no? Porque además vamos a hablar, de hecho, sobre las revueltas de Hong Kong, cómo la información y los datos en ese caso están teniendo también muchísima importancia, y cómo en todos los movimientos revolucionarios a lo primero que intentan atacar las autoridades represoras es a la información, recabar datos sobre dónde están, qué hacen, quiénes son los que protestan, para intentar laminarlos. Y vamos a hablar de esto en el programa, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo. Javier Gallego, muchas gracias. Hablamos, un abrazo muy fuerte, cuídate. Otro abrazo, adiós. Bueno, pues así van pasando los días. Claro, es verdad, no hemos comentado esta noticia también porque miraba, tenía un sesgo más local, centraba mucho la atención sobre el Ayuntamiento de Madrid, pero supongo que a esta hora ya lo sabrán numerosos oyentes de la cafetera. El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado retirar unas placas de conmemoración que había en el cementerio a los fusilados y represaliados durante el franquismo, y entonces ha ordenado destruirlas, y la imagen se ha vuelto absolutamente icónica sobre la forma en la que tiene, mañana hablaremos con Emilio Silva de todas maneras sobre esto, pero la forma en la que tiene la derecha de asumir la memoria histórica desde esa perspectiva tan vergonzosa, ¿no? Claro, siempre dicen, es que no hay que remover el pasado. Bueno, ellos directamente lo dilapidan, ¿no? Lo tiran por tierra y lo destruyen. A mí lo que me parece curioso es que este memorial se supone que es para honrar a los fallecidos después de 1939. Después de 1939 no había fallecidos de los dos bandos. Como alguien recordaba ayer, eran todos de un único bando, ¿no? Entonces, en este sentido, parece un poco absurdo y parece eso una negación de lo que sucedió y de la realidad esta medida. Y me llama la atención que además ayer estuve viendo un poco las redes y varios corresponsales extranjeros lo destacaban y hablaban un poco eso de un ajuste de cuentas, ¿no? Incluso había un corresponsal danés que decía algo así como el imperio contraataca, que parece un poco una represalia por la exhumación de Franco y en fin, que les ha llamado bastante la atención. Qué importante es la memoria, y cuando algunos muestran precisamente, como decía Javier Gallego, su debilidad, destruyendo la memoria, destruyendo el recuerdo, qué importante es mantenerlo vivo, porque lo que sí que nos están dando es una muestra de exactamente qué tecla de sensibilidad es la que se había tocado. Han arrancado las placas con los nombres de los fusilados durante el franquismo en el cementerio de la Almudena en Madrid,
y es la manera que tiene el ayuntamiento de paralizar el proyecto del memorial que había iniciado el ejecutivo anterior de Manuela Carmena, porque consideran que el homenaje a estas casi 3.000 personas que fueron ejecutadas en la capital entre el 39 y el 44, dicen que es sectario e injusto, una forma de negacionismo y de esconder la represión tan salvaje que se vivió de manos de la dictadura franquista. Bueno, hoy hay un artículo muy interesante sobre esto en público.es que os invitamos además a leer. Y así es como se configuran las cosas. Claro, yo siempre digo, pero la sobremesa de la cafetera tiene que servir un poquito para oxigenar el ambiente, porque es que si no, acabamos muy angustiados. Pero fíjate, es que Borja desde Noruega nos dice, bueno, es que hay otras fórmulas, hay otras maneras de hacer las cosas. Lo que pasa es que el discurso único monopoliza tanto la conversación que parece que entierra cualquier otra propuesta que sea alternativa. Buenos días, Borja desde Noruega. El tema de los impuestos es una lacra en España. Todo el mundo se cree que pagar más impuestos es peor para alguien. Viviendo en Noruega, aquí se pagan muchísimos impuestos y la única diferencia es que hay bastante más igualdad. Si tú tienes algún tipo de problema, tú puedes ir directamente a trabajo, tú puedes ir directamente a lo que es el INEM, INEM o la Seguridad Social en España. Y ellos directamente, si ven que efectivamente que te has quedado sin trabajo o que tienes un problema financiero, ellos te ayudan perfectamente. Incluso te pagan facturas sin pedirte devolución después, o sea, no es un préstamo a corto, medio o largo plazo. Es simple y llanamente, vale, tú has pagado tus impuestos, has pagado una cantidad de impuestos X y por lo tanto tienes un problema ahora, el Estado te ayuda. Y eso es lo que supone pagar impuestos. Pues, en efecto, el problema es que el discurso, la retórica ha quedado completamente gobernada y cualquier mensaje alternativo queda sepultado por el gran debate público, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí por lo menos hay un pequeño espacio para que podamos hablar de otras cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que ver el documental que me dijiste, lo voy a ver hoy. Hombre, que es el que vamos a... Minimalismo. Sí, tengo que verlo. Yo también quiero verlo. Y quiero verlo con mis hijos también, que creo que es bueno que desde pequeños empiezan a entender esa otra manera de ver el mundo y de ver además es que a ellos les bombardean también por todas partes con esos mensajes y tener un contrapunto me parece fundamental. Dan un dato a ver si lo recupero porque no me acuerdo. La publicidad que se destinaba dirigida a por ejemplo, de juguetes o de productos destinados a niños, la publicidad que se destinaba a las madres antes era, pues imaginaos, de 10.000 millones de dólares. La publicidad que se destina ahora directamente a los niños es de 100.000 millones, una cosa así, una desproporción, no recuerdo el dato concreto, porque la industria estableció el criterio de que ¿para qué dirigir la publicidad a las madres, que era lo que hacían hace 30 años, si la puedes dirigir directamente a los niños? Y entonces toda la publicidad, y ves la proporción, el cambio presupuestario tan gigantesco que ha supuesto la inversión publicitaria para dirigirla directamente a las mentes de los niños con mensajes muy provocadores. Muchos de ellos son anuncios de comida directamente basura, que les hace mal, o juguetes abiertamente sexistas o bien, en fin, todo tipo de cosas absurdas que no necesitan para nada en su vida. Adoctrinamiento comercial. Pero un adoctrinamiento comercial de una magnitud tan gigante, claro, es que yo lo que me preguntaba... Y lo ves con perspectiva y da miedo. Vamos, es brutal. Y además es muy eficaz, porque realmente cualquiera con niños sabe cómo son capaces de insistir y de ir poco a poco laminando y de machacar, de tal manera que, claro, una madre es capaz de decir que no, pero decirle que no a un niño después de que esté insistiendo, requiere mucho autocontrol. Bueno, es que ahora lo que me sorprende es que la industria tardase tantísimos años. Es verdad que la sociedad mercantil, la sociedad comercial, el gran capitalismo, pues tiene este funcionamiento, estos resortes, la globalización, ¿no? Tan relativamente recientes, pero que haya tardado tanto en darse cuenta de la industria, o es que antes imperaba una moral que ahora ha desaparecido, porque antes daba la impresión como de que había un cierto pudor en poner un anuncio destinado a un niño. Los niños se consideraban como un cierto bien a proteger, ¿no? Como
pues un bien social que había que proteger. Ahora es descarnado, o sea, la publicidad es absolutamente salvaje. según Entonces, los por qué presupuestos es una locura. Bueno, ya no te quiero ni contar a través de los youtubers y las cosas. Claro, yo creo que los canales también se ha abierto pues es una herramienta brutal de acceso, ¿no? Antes era más difícil acceder a los niños para los ejecutivos publicitarios o para las empresas. Ahora es mucho más sencillo. Pero yo creo que aquí también hay una parte bastante cínica porque se habla muchas veces, ¿no?, del adoctrinamiento de los niños en cuestiones como la educación, en cuestiones políticas, pero no se habla de lo que estábamos hablando ahora, ¿no?, de ese adoctrinamiento comercial, de cómo se dirigen mensajes a niños que en realidad son muy influenciables, evidentemente, porque son menores de edad. Y en eso, pues no hay ningún tipo de cuestionamiento. Por ejemplo, lo vemos con el debate de que si Greta Thunberg, pues no puede ser activista por ser menor de edad, pero sin embargo sí que puedes ganar un concurso de televisión sobre cantar, ¿no? Y entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Te puedes presentar a Eurovisión, te puedes presentar a lo que sea y no se cuestiona en ningún momento si esa niña está siendo explotada o no laboralmente. Sin embargo, cuando toca una clave que es el activismo, hombre, ahí sí, ahí la niña no puede ser activista. Bueno, pues a lo mejor hay que replantear un poco ese debate, ¿no? Es decir, mejor será que una menor de edad o un menor de edad tenga una conciencia política y una conciencia social sobre el mundo en el que vive a que tenga una conciencia comercial, porque eso sí que se lo exigimos a los niños, les exigimos que tengan una conciencia comercial, que cuando llega el periodo de Navidades tienen que exigir a sus padres, a sus padres no, pero bueno, tienen que exigirlo, ese tipo de juguetes, ese tipo de tal, ¿no? Y decir, no, es que quiero poner esto en la carta de los Reyes Magos y esto y esto y esto. Entonces son listas kilométricas. De hecho, tú compartiste, me comentabas el otro día, ¿no, Fer? Que un padre compartía una carta de Reyes Magos, una carta de peticiones de su hija, ¿no? Y pedía como cosas imposibles y luego incluso unas cantidades enormes de dinero. Creo que era... Yo no fui yo, pero vamos, no me sorprende porque en efecto es que... a ver... Hay niños, en todo caso, cuya actitud está cambiando bastante. Yo, por ejemplo, observo a Fer le gusta mucho, por ejemplo, pequeñas cositas, salir a la calle y comprarse una gominola o un caramelo, no sé qué. Pero, por ejemplo, me dice siempre, o sea, eso es como, pero quiero esto, o sea, tiene una especie de conducta así un poco de capricho diario y, sin embargo, en la lista de Reyes me dice, pero quiero solamente un juguetito, este juguetito pequeño y está a la altura de su salida a la calle. O sea, le mueve una gominola lo mismo para Reyes que para salir a la calle, ¿no? Y lo cual me sorprende bastante porque dices, no es una actitud muy ambiciosa, ¿no? Que podía esperar a ese día para aprovechar y apretar. Pero en todo caso es una transformación gigante. Esto viene muy bien recogido en ese documental que vamos a analizar el viernes, Minimalismo. Muy recomendable porque de verdad también nos pone ante el espejo, porque claro, hablamos de los niños, pero ¿y los mayores? Estas colas que se están haciendo en la venta de lotería, se van a prohibir las casas de azar y no se van a prohibir las loterías. Claro, de eso no hablemos, que es la ilusión que llega en Navidad. Pero es una cosa salvaje. Bueno, por lo visto, aquí sabéis que en Callao, doña Manolita es una lotera, una vendedora de lotería muy tradicional, toda la vida. Bueno, todo el mundo considera que es que toca mucho, en realidad es que vende muchos billetes, muchísimos. Y entonces hay unas colas que son kilométricas, esperas de hasta 3 horas. Bueno, pues han intentado organizar este año el reparto de lotería por turnos. Bueno, pues la gente, que no sé muy bien quién es la gente, pero en los titulares de los periódicos, la gente ha protestado, la gente protesta, porque dicen que no, que es una tradición hacer cola 3 horas en doña Manolita. Ay, de verdad. Es enfermizo, o sea... Es como los atascos en Madrid de Isabel Díaz Ayuso, es una tradición. Total. No, y la seguimos teniendo, además, Estamos gracias a los gobiernos que tenemos. Seguimos, el otro día, de hecho, bajaba por Paseo del Prado, en pleno centro de Madrid, y vamos, la cantidad de coches en atasco que había, y yo pensaba, digo, ¿de verdad ha merecido la pena? ¿De verdad? Intoxicar la campaña electoral con este tipo de cuestiones para al final que sigamos padeciendo esto. Bueno, porque al final da igual, ese enredo, la rueda sigue y el debate público se enreda y ya está, y luego mañana pues ya sí, pero otra la gente cosa está mariposa. preocupada también por el aire que está respirando. Bueno, total, que las Navidades están encima, el consumismo, todo esto lo está arrollando. Minimalismo, el documental, os va a gustar, de verdad. Mira, de hecho por aquí decía
decía Marcos Olmos, que lo decía con el hashtag, decía, yo lo vi anoche el documental, dice, es muy bueno, dice, voy a intentar llevarlo a la práctica, que yo creo que es un poco de las reflexiones, ¿no?, que te debe dejar. Pues haced una cosa, os pedimos que nos enviéis ya vuestros audios 627-002-002, 627-002-002. ¿Habéis visto el documental? ¿Qué reflexión nos suscita? Claro, el documental no es una invitación tampoco a vivir como un monje cartujo. El documental lo que hace es reflexionar sobre un poquito los márgenes. Dentro de unos márgenes de responsabilidad, es obvio que vivimos en el sistema en el que vivimos, es obvio que necesitamos alimentarnos, vestirnos, también socializarnos, disfrutar. No pasamos tanto tiempo por la vida, pero dentro de eso hay tantas y tantas y tantas cosas superfluas que vamos acumulando. Una reflexión que hacen en el documental que me pareció maravillosa es, ¿no os habéis dado cuenta que mientras que cada vez las casas son más pequeñas, porque cada vez hay menos espacio disponible, por ejemplo en los núcleos de las ciudades, cada vez necesitamos más espacio? Y cuanto más espacio tienes, más necesitas. Y más crecen tus necesidades, más tonterías acumulas. No muebles, dicen, no, es que tengo más espacio, más habitaciones, acumulo más muebles. No, acumulas más chorradas. Y ya necesitas el trastero para guardar un montón de cosas que probablemente no vuelvas a abrir en tu vida. En tu vida. Por supuesto, ni que hablar del armario, del fondo de armario que tenemos, ¿no? Y yo la verdad me sentí bastante identificado porque viviría con un pijama. Iría a la tele con un pijama. Sí. No me mires así, Mary. Es sabido, público y notorio. Yo recuerdo hace, no sé si fue hace 2, 3, 4 años, una cosa así, iba a decir un youtuber o un bloguero, creo que en este caso era más bien bloguero, que explicaba cómo había sido su vida reduciendo sus posesiones a 50. Es decir, había decidido vivir su vida únicamente con 50 artículos, ¿no? Y contaba cómo le había ido. Es decir, evidentemente eso incluía todo. Es decir, desde ropa hasta pues ordenador o en fin, todo lo que podía decir. Y explicaba cómo lo había conseguido y cómo eran las soluciones que él había encontrado para manejarse en una situación así. Quizá era todavía más extremista que lo que plantea en el documental, pero era interesante ese esfuerzo de reducir al máximo los objetos y de demostrar que se puede, ¿no? Es verdad que quizá requiere un esfuerzo pues considerable, entre otras cosas, por ejemplo, la ropa, pues me parece que tenía simplemente dos repuestos de cada prenda, entonces se puede hacer un poco quizá demasiado radical, pero es interesante. En el documental cuentan una teoría, la teoría de las 33 prendas, creo que es con 33 prendas todas las combinaciones son posibles, nadie detectaría, claro, es que en realidad no utilizamos muchas más, o sea, quiero decir, en total, conjugando todo, o sea, prendas y añadiéndole bolsos, zapatos y de todo 33, cosas que ponerte, debes llevar puestas unas... No lo sé, ahora a ver, yo llevaré 2 calcetines, unos pantalones, unos bajo pantalones, unos calzoncillos. Claro, lo que pasa es que ahí también, supongo que también lo contarán en el documental, 10 pero también llevaré puestas. Evidentemente no puedes, lo suyo es que no tengas mucha ropa, pero también, claro, lo suyo entonces no es poner lavadoras, porque si vas a poner lavadoras para 2 pantalones, quiero decir... Claro, entonces ahí también es cambiar, supongo, ¿no? Todo el ciclo de consumo. También depende de si vives solo o acompañado. Pues si vives con varias personas es más fácil poner una lavadora sostenible. Ahí te he pillado esa parte. Sí, ahí me has pillado, sí. No, de hecho, de hecho yo el otro día lo estuve hablando con mis compañeros de piso, porque claro, decíamos, ¿por qué nos llegan? Bueno, también es verdad que la luz cada vez está más cara, ¿no? Pero bueno, y entonces el otro día poniendo lavadoras, porque puse una de toallas y otra de ropa oscura, ¿no? Y entonces, claro, digo, ¿por qué nos debe subir tanto la luz? Y digo, claro, al final... cocinar tenemos que cocinar por separado porque tenemos diferentes horarios y demás, pero por ejemplo a lo mejor en cuestiones como el de la lavadora, al vivir 4 personas en un piso, la lavadora tendríamos es un chorreo de pasta. Claro, tendríamos que ponernos de acuerdo. Es verdad que es más lío porque luego a la hora de tender y bueno, todas estas historias, pero estaría bien, ¿no? Que nos pusiésemos de acuerdo y bueno, pues que cuando alguien vaya a poner una lavadora avise al resto si están en casa. Es verdad que esto también es muy difícil, ¿no? Hacer este tipo de cuestiones de manera colectiva porque cada vez vivimos en un mundo más individualista, ¿no? Entonces cada vez tenemos vidas más dispares. Pero bueno, dentro de lo posible es verdad que, bueno, pues solamente el hecho de que cambiemos un poco el chip y nos empecemos a plantear cosas así, pues ya también es un logro. Por ejemplo, hay un debate sobre la reputación de esta ONG que se llama Humana,
que tiene tiendas que comercializa la ropa de segunda mano. Entonces, por el hecho de que la comercializa, porque no solamente invierten después en proyectos sociales, sino que financia la estructura y además, bueno, es una empresa. Y entonces hay un cierto debate con esto, cuando en realidad el foco está distorsionado, porque consiste en volver a meter en el circuito ropa que ha sido utilizada, lo cual es que tiene todo el sentido del mundo. Luego habrá gente que saque beneficio o no saque beneficio de eso. Mucho mejor sacarlo de eso que en fabricar nueva ropa, tintar la nueva ropa con productos contaminantes, enviarlas atravesando el planeta en un avión o en un barco y distribuirla en todos los centros de... Tiene mucho más sentido volverla a introducir, es mucho más responsable. Es un acto de responsabilidad, más allá de cuál sea el destino, digamos, la estructura empresarial o no de eso. A mí me parece que es un debate como que lo que pretende es herir una idea que sobre el papel no puede tener mucha mácula. Y es que nos está hablando precisamente de ese círculo que lo que no tiene sentido es que se rompa, es que hay gente que compra una camiseta y la tira. Es que o no se la vuelve a poner, que es lo que decías tú, ¿no? El fondo de los fondos de armario, pues siempre será mejor que esa ropa se reutilice que no que se quede hecha un higo en el fondo de un armario. Y aquí también hay una trampa, y es que normalmente la ropa low cost dura muy poco. Tiene también obsolescencia programada. También te voy a decir que en eso hay mucha mitología, porque la ropa high cost dura muy poco. Porque yo recuerdo cuando empecé a ir a la tele que siempre decía, pues me voy a comprar una buena camisa, que sea una buena camisa y que me vaya a durar una camisa, pero que se la vea pues con estos cuellos así muy, muy rígidos, muy formidables y muy todo esto. Estoy hablando de hace tiempos inmemoriales, cuando todavía iba con camisa. Pero y la realidad es que duraban exactamente igual. O sea, los cuellos se estropeaban igual, acababan igualmente blandorros y que no daba la impresión precisamente de ser unas camisas muy, muy sólidas. Sí, el problema es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se fabrican en el mismo sitio. Sí. El tema es el margen que le mete luego y la marca, pero en demasiadas ocasiones el proceso de fabricación de esa ropa es el mismo que el de las cadenas de ropa barata. Fer se compró una camisa para no ir a la tele en pijama. Pues te voy a decir una cosa, Marta, después, yo soy una víctima absoluta o incluso patológicamente culpable de todo esto que estoy diciendo, porque para mí todo esto es un aprendizaje. O sea, yo llegué a tener una cantidad de camisas blancas absolutamente loca. De hecho, tuiteé la foto. Claro, no tenía otra prenda de ropa. Es verdad que yo vestía siempre con camisa blanca y entonces mi armario era todo camisas blancas. Entonces llegué a tener 10 camisas blancas. Pero era la única ropa que me ponía. Entonces me lo ponía para ir a las reuniones, para ir a la tele, para ir a trabajar y entonces pues tenía mis camisas blancas. Y ahora están más gris y más amarillas que otra cosa. Sí. Creo que eso lo tienes en común con Florentino Pérez, fíjate. Vaya. Fíjate. Boom. Boom, claro. Bueno. ¿Qué te parece? Ya sabes que yo soy un tío transversal. Yo abro mi mirada, a mí todo me parece bien. La camisa es transversal. No, pero mira... La camisa blanca, ¿no? Sobre todo. Y ahora que con María Galdría vamos a hacer un maricondo y entonces vamos a vaciar todo el armario y lo voy a llevar a un centro de reciclaje o alguna cosa así para que lo distribuyan. Y tengo un montón de ropa, de camisas y de cosas que no utilizo ya y que no me pongo. Si es que ahora me pongo los pantalones tailandeses y un jersey. Y ese es mi... Y con eso ya más y unos pantalones interiores. Que he descubierto ahora, ponerte pantalones interiores el invierno y el invierno ya no existe. Para mí. A ver, ¿a qué te refieres con debajo de los tailandeses? Ande yo caliente, ¿Te refieres a mallas o gente. te refieres a calzoncillos largos? O... me refiero a mallas, pero no vamos a entrar en detalle. En mi cuerpo escultural. Que parezco el como muñeco los de vaqueros Michelin. Antiguos. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de las pelis que siempre salían debajo de la ropa que llevaban por una especie de mono así de mallas? Pues igual. Pero es que yo te voy a decir una cosa. Desde que he descubierto eso, paso el invierno con... Entonces llevo unos calzoncillos en modelo normal, largo, no turbotanga, unos calzoncillos largos, boxer, ¿no? Unos boxer, después un pantalón interior y después el pantalón tailandés encima o pantalón, no es exactamente bombacho, es una especie así como de... Bueno, total, eso. Y muchas capas interiores. Y entonces voy calentito, entonces voy por la calle y la gente va ahí helada, eso sí, todos muy guapos, muy estupendos, allí en Malasaña. Los veo yo muy... Porque hay un tipo de moda que supongo que lo habéis visto alguna vez. Dice...
dice, claro, los long johns debajo de los pantalones, vamos abrigadísimos de cintura para arriba, dice Rojo Canalla en internet. Pero es verdad, yo no sé si habéis visto, hay sobre todo chavales post-adolescencia, o sea, ya, digamos, talluditos, 26, 27 años, tipos así, fornidillos, pero que van con camiseta. Yo soy post-adolescente. Que van con camiseta en invierno. Tú eres adolescente. Mary. Ya, depende del día. La maduración llega después. Pero, bueno, total. No, ya que estaba en lo que estaba. No entremos en el adominen, no entremos en asuntos personales. Estaba criticando así, estaba haciendo una crítica, estaba siendo injusto. No a tu generación, sino a los chavales así. A los fashion victims. Un poquito, ¿no? Que salen así con vaqueros, camiseta finita y una pequeña chupita así con un día invernal que te cagas. Sí, estás muy fuerte y lo muestras muy bien, querido. Tienes una buena musculatura, pero te vas a coger un gripazo de tamaño astronómico. Pero eso es más propio, yo creo, de la adolescencia. Sí, yo creo que también. Que es cuando quieres ¿no? lucir la última camiseta que te hayas comprado, que no sé qué. Entonces es como que no está, no sé por qué, es como que no está bien visto ir abrigado. Debería haber una moda, ¿no? Por la que estuviese de moda estar abrigado o abrigada, porque vamos, si no te pillabas unas... Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando era joven, cuando era adolescente, y se llevaban los pantalones de campana, y entonces, claro, los pantalones de campana arrastraban todo. Por ejemplo, un día de lluvia, el agua empezaba a subir hasta la rodilla. Pero daba igual. Te ibas a pillar un constipado alucinante, pero tú seguías llevándolos y seguías, o bueno, incluso los pantalones que eran tan anchos que, bueno, caían directamente, entonces se iba subiendo el agua y se iba absorbiendo. Y tú los seguías llevando y era incomprensible, claro. Pero bueno. Y luego la moda de los calcetines invisibles o de llevar los tobillos al aire, eso está muy bien para verano, pero en invierno a mí me parece que es una de las cosas que más frío da. Y yo veo a mi hija y a muchos de los amigos y a todos los adolescentes así y digo, en pleno invierno. Uf. Sí, bueno, pero vale, para los adolescentes sí, pero yo hablo de un segmento superior, que salen los fines de semana por las noches, que yo les veo, que yo voy vestido de Michelin y entonces solo me falta rodar, voy así. En plan burbuja. En plan burbuja y se bajan de sus motos con sus cascos, se quitan su casco así con su camiseta y digo, ¿y te has venido en moto? ¿Al viento? ¿En camiseta? ¿En moto? ¿En camiseta? O sea, tú. Sí. Y entonces lo ves y dices eso. Pues eso, ande yo caliente, ríese la gente. Que además es verdad que lo pienso, porque yo ya salgo hasta con capucha, la capucha de la sudadera, que parezco el de Mr. Robot. Y con capucha, y además con el abrigo con capucha. O sea, me pongo doble capucha. Y entonces voy así totalmente tapado, solamente con las gafas así. Un poco emperador de Star Wars, ¿no? También. Soy tu padre. Sí, pero hay... Claro, lo malo de eso también es lo que dice el conde... Por las calles caminando. No. Otro payaso, ¿no? Perdón. Que decía por aquí el conde de Montecristo que, claro, el problema luego también, hablando además de consumo, volviendo a lo que decíais del consumo, dice, yo no aguanto ir con mucha ropa porque te metes en el autobús que está siempre a 42 grados y te mueres. En el metro, por ejemplo, igual, lo mismo. Entonces tú tienes que abrigarte muchísimo para estar fuera, pero luego te tienes que quitar capas en plan cebolla porque en los centros comerciales, en los bares, en el transporte público también, en todos lados, la calefacción está a tope. Claro, pero mira, dice Ferran, yo me pongo capas a más no poder. Luego en los bares ocupo media barra con la ropa que me quito. Yo también. Es igual. Me siento súper identificada. Totalmente, Ferran. Pero, bueno, luego, claro, basta con viajar un poquito porque la gente dice, Fer, eso es pasarse. Además, últimamente tampoco hace tanto frío, dice Bot Russo, claro, porque tú vienes desde el frío norte. Pero yo desde Siberia. Desde Siberia, en Siberia, allí donde estuviste picando piedra, que te enviamos a una checa. Pero no, hace mucho frío. Pero es que además yo esto sí que lo estoy llevando al extremo. O sea, hay que ir calentito, sin preocuparte un poquito de lo que diga el personal. A mí me parece, sí. Eso sí, luego entras en los sitios y empiezas a sudar como un pollo. Ya. Es como en verano es al revés. En verano fuera tienes 42 grados y en los sitios con el aire acondicionado están a 15. En el cine... En el cine es como, te tienes que llevar ya la chaqueta preparada para ir al cine, por ejemplo. Porque si no, es que no puedes estar. Pero en ocasiones veo gente helada, dice Ayla. Y Ángel que dice, quiero verano. Yo te voy a decir, oye, pues yo estoy deseando que llegue ya la primavera.
Es que a mí me gusta, Si no claro, empieza el invierno. Ya lo sé. Ya, y además sí. decía, a ver si llega ya el invierno, decía yo en agosto. Toma, invierno. Jo, pero es que, claro, es que el problema es que... El caso es quejarse. No, pero es que en zonas como Madrid no disfrutas el verano ni el invierno, porque en verano hace demasiado calor para estar en la calle y en invierno hace mucho frío. Entonces, y primavera ya no queda, y otoño tampoco. Entonces estás ahí como... Joder. Pero fíjate, yo creo que hemos tenido un otoño muy suave y muy de disfrutar, porque de hecho ha sido una temperatura buenísima. Entonces, el invierno vamos a ver cómo es. Es verdad que habrá días de mucho frío, pero el año pasado, por ejemplo, no hizo tanto frío. Me contó una vez Gabilondo, yo no sé de quién fue la idea, pero me daba la impresión de que Gabilondo había sido el responsable de introducir el tiempo en los boletines informativos de la tele, en Televisión Española, el porrón de años. No recuerdo muy bien si había sido Iñaki o me contó el proceso de cómo se decidió que el tiempo era un asunto de debate nacional. Y es verdad, es muy curioso, ¿verdad? Porque estoy viendo que... iba a decir, vamos a cambiar de tema, que esto no... Pero estoy viendo que sí, que genera un debate increíble. Y entonces a todos nos... Vamos a ver dónde está Greta Thunberg, eso sí. Vamos a... Pero fíjate, que interesa el tiempo es evidente cuando ves, por ejemplo, la cantidad de tiempo que ocupa en la información televisiva. Claro, a eso me refiero. Si antes era simplemente el mapa de España y 4 nubes o 4 soles, ahora son 20 minutos de información. Pues el tiempo que le espera a Greta Thunberg está un poquito más ya de a mitad de camino. Va a toda vela, ¿eh? Va a toda vela ese barco. Bueno, yo no digo va a nada, tope. pero van lanzados, o sea... Claro, si tenía vientos huracanados, ¿cómo no va a ir? A 9 nudos marinos de viento, wind speed 9 knots, y, con la dirección de no sabemos a qué, y una presión que tampoco sabemos qué significa, y una latitud y una longitud que tampoco nos interesa. Más de medio camino, pero ya está prácticamente eso. Ha pasado el ecuador del camino llegando hacia España, llegará a Lisboa, llegando hacia la península, llegará vía Lisboa, ¿no? Y de allí le ponen un coche, no sé si utilizará el coche eléctrico que ha ofrecido la Junta de Extremadura, pero de allí llegará a Madrid. Así llegará Greta Thunberg, que se la espera con ahí Sí, bueno, de hecho siguen... que la tenemos ahí localizada, geolocalizada por satélite, que la vemos ahí, que es muy simpático ver lo del barco Avance. Ha estado enviando fotos, ayer estuve viendo las fotos que ha enviado en el barco, está equipadísima, debe hacer un frío que pela dentro del barco. Y entonces envía y dice, este será mi casa en los próximos días, y se ve el camarotito. Ya os habíamos contado que eran camarotes pequeños porque caben en un patín del barco en el que viaja, del catamarán en el que viaja. Así que Greta Thunberg, que se la espera en esta COP, que está dispuesto Madrid, que está compitiendo para ver quién tiene más bombillas. Es que todavía le queda, ¿eh? Le queda un buen terreno, sí. No sé a ver, días más. A ver, estamos a 27. O sea, 4 o 5 días de navegación. Qué estrés, queda una semana. ¿Tú crees que este terreno, este tocho lo hacen en una semana? Madre mía. Digo yo que sí. Hombre, yo me imagino que lo tendrán, lo habrían medido, lo habrán estudiado y sí que les dará tiempo. Viajan, además de con la pareja que tiene este barco y que ya lleva viajando un montón de tiempo, a bordo también una súper experta navegante que se encarga un poquito de la... Mira, día 12, esta es mi casa, this is home for a few weeks, dice Greta Thunberg en una fotografía enviada ahí en el camarote donde está descansando. Claro, lo malo de una travesía de este tamaño, porque yo he ido en un catamarán de este más o menos igual, por ahí por Mallorca, con unos conocidos tuyos, por cierto, Pai. Y, sí, es verdad. Sí, pero es verdad que, claro, estar en el camarote, pues te vas a dormir, pero viajar en el camarote, te coges una zumbada. Hombre, sí, eso es lo peor. Me imagino que ya al cabo del 5.º día estás más que acostumbrado. Pero eso no de no poder estar sentado fuera, porque claro, yo me imagino que cruzando el Atlántico tiene que hacer un tiempo como para estar sentado disfrutando de la brisa, ¿sabes? Entonces, estar metido 15 o 20 días dentro de ese camarotillo tiene que ser, en fin, una cosa bastante... Y con el niño llorando en el otro patín. Hombre, muchas fiestas no creo que estén haciendo, ¿eh? Ya te lo digo. Va a volver pronuclear, Greta Thunberg. Si hubieran ido con mi amigo, Fer, hubiera habido fiesta todos los días. Es que Pai tiene un amigo que tiene un catamarán, que viaja en un catamarán y entonces vive la vida en el catamarán. Y es encantador, hay que decir. Pero sí, igual habría habido fiesta diaria. Pero que... Se lo hubiera pasado mejor. Se lo habrían pasado bien, seguro. Ahora he hecho un chiste, no sé si era muy apropiado. A ver si luego ya Greta también no va a querer hablar con nosotros nunca.
pero yo le preguntaré, después de la travesía con un niño de 3 años, en un espacio de poco menos de 5 metros cuadrados, encerrada en la parte de abajo, ¿te has hecho pronuclear? Supongo que por eso no me van a dar la entrevista nunca. Que no. También te digo una cosa, un niño de 3 años que está acostumbrado a vivir en un barco lo tendrá más que asumido. No creo que tenga problemas por eso. Bebés lloran. Pero 3 años, bueno, es que he dicho no yo 3 bebé. años, no sé si tiene 3, igual tiene 3 meses. No sé cuánto tiene. Hombre, se le ve el rechonchillo. Ay. Así que supongo que es un poco igual más mayor. Igual es más pequeñito. ¿Cuánto tendrá? Pues igual tiene 2 añitos o 1, ¿no? Vamos a ver, la Vagabond. A ver si nos aclara esto la sabiduría de la inteligencia colectiva y ya para irnos. No sé, pero los momentos de estrés de ese barco deben ser curiosos. Así es la Vagabond, Greta Thunberg. Y luego también pensar en una niña de la edad de Greta Thunberg que aguante lo que está aguantando esa travesía, ¿no? En un barco que no puedes hacer otra cosa que simplemente estar allí, leer. Imagino que, pues estar conversando con el resto y poco más. Mira. Pero es la aventura. ¿Queréis que os cuente quiénes son estos navegantes que me gustan tanto, tan guapos, tan esbeltos, tan esculturales ellos? Resulta que se conocieron en una isla griega y en ese momento decidieron navegar por el mundo. Riley Whitlam y Elaine Karazuzu y su bebé Lenny, que tienen un canal de YouTube con más de 1 millón de suscriptores. Suman casi 600.000 seguidores en Instagram. Y además, Elaine va a lanzar su propia marca de baño creada con redes recicladas. Así que el australiano ¿Su propia nació... marca de ropa de baño o de...? Serán bañadores. Claro. Pero con ropa reciclada, no sé muy bien. Bueno, el caso es que llevan 5 años navegando juntos. Él tiene 32 años, ella tiene 26, mientras ella toca la guitarra para amenizar los viajes tocaba la guitarra para amenizar los viajes de una agencia y ahí se conocieron. Decidieron invertir el dinero logrado en vivir como un vagabundos del mar en la isla griega y ahí se conocieron. Ellos están estupendamente. Y entonces ahí... Luego además también van con Nicky Henderson y el pequeño Lenny. Pero Nicky Henderson entiendo que es la experta navegante, ¿no? Sí, la experta navegante. También viaja el padre de Greta Thunberg. Y el bebé Lenny, que tiene su propia cuenta en la red social con 55.000 seguidores. La pareja es muy mediática, muy atractiva, dicen en el periódico El País, superan el 1 millón de suscriptores y el New York Times publicó un artículo contando su vida y sus aventuras, fotografiando su día a día, también el pasado mes de octubre, cuando la familia pasó por Newport y entonces, pues son muy estupendos, muy guapos, muy instagramers y bucean entre tiburones, están todo el día, se echan cremas regeneradoras del rostro y son muy influencers del mar. Los influencers del mar. Esto también es un ¿Y poco... ahí en Newport es donde conocieron a Greta Thunberg? ¿O eso no lo cuentan? No, yo creo que cuando Greta Thunberg publicó el mensaje buscando fórmulas para llegar a España, pues entonces ellos se debieron poner en contacto de alguna manera. Entonces siguen con su filosofía de luchar por la defensa del medio ambiente que comparten con Thunberg y ha hecho que ella les escoja como anfitriones en esta travesía transoceánica, según ha contado la activista y contó después el diario El País. Los australianos fueron uno de los múltiples voluntarios que se ofrecieron a transportarla cuando ella hizo un llamamiento en las redes sociales buscando transporte después de que se anunciara la cumbre. Sí te iba a decir, no creo que se ofrecieran solo ellos. No, debieron llegar un montón de... Pero bueno, lo que no hemos encontrado es la edad de Lenny. Vamos a ver. Pobre Lenny, de verdad. No, pero quiero saber yo... Aquí todo el mundo pone que es un bebé. Lenny, bebé, va... Contad algo mientras yo estoy buscando la edad de Lenny. De todas formas, decías, María, Oye, que se ha 11 aburrido. meses. Tiene 11 meses. Ah, mira. Bueno, sí. Lenny llora. Tiene 11 meses, tiene que llorar. Los niños normales lloran. A no ser que Lenny Sí, con 11 meses lloras. Tú no hablas todavía. Una superstar. 60.000 seguidores. Tiene Lenny. Pero claro, vemos a Lenny, por ejemplo, en los vídeos de YouTube. Claro, lo que uno sube, que es lo malo del archivo fotográfico que tiene uno en casa, que solo ves los buenos momentos. Entonces, está Lenny haciendo risitas, carantoñas y tal. Sí. Sácame a Lenny a las 3 de la mañana atravesando el Atlántico. Pero Fer, un niño que ha crecido en ese ambiente está acostumbrado, es decir, podrá tener una mala noche igual que la tiene el tuyo, durmiendo todos los días en su casa, pero un niño que vive en un barco, eso ya no le afecta
cómo les afecta a la gente que no está acostumbrada a los barcos. O sea, yo creo que habrá llorado alguna noche porque le tocaba llorar o por lo que fuera, pero no por el hecho de estar en un barco. Mira, Pai. Me da la sensación. Puedes Otra cosa es que a lo mejor es un niño llorón, no sé. Puede ser. Pero bueno, el caso es que están recorriendo el Atlántico en la Vagabond, que ya viene de camino a Lisboa. Yo, de todas formas, me parece que es una aventura, y cruzar el Atlántico es evidente que no todos los momentos serán emocionantes y tendrás luego muchos ratos muertos, pero no deja de ser algo excepcional. Pai, si estoy hablando desde la envidia más absoluta y profunda, desde la envidia cochina más grande. O sea, han colgado todo y se han ido a navegar por el mundo y van en un estupendo catamarán por unas playas paradisíacas buceando entre tiburones. Qué mala idea. Suena mal. Qué mala idea han tenido. Sin duda mucho mejor volver a la gestoría todas las tardes. En fin, así es. Pero bueno, oye, nada, están estupendamente allí en el barco navegando. Ya lo contarán cuando aterricen, o sea, cuando lleguen, cuando atraquen, pero... Hombre, me imagino que dará para un libro, ¿no? Hombre, a ver, es que el día a día en un barco tiene muchas cosas que contar, porque tienes que... Joder, es que... ¿Qué haces durante todo ese tiempo, no? No tienes tantas distracciones como en la vida terrestre. Yo creo que es súper interesante, porque seguro que tienen muchas maneras de entretenerse, bueno, supongo que dedicarán muchísimo tiempo a cosas culturales, ¿no? No sé, el problema es el tiempo que te haga. Porque vienes en un viaje que tienes que cumplir un horario, ¿no? No es un viaje de recreo que tú te paras allí en la isla más bonita y te quedas ahí parado, ¿no? Bueno, y que tienes que proteger constantemente tu casa, ¿no? Tienes que estar muy pendiente de la que es tu casa. Y las guardias, y además, claro, tendrán que hacer turnos de guardia ahora, navegando en el Atlántico, porque cuando navegas, además supongo que están navegando por la noche, que no se quedarán varados, ¿no? No lo sé. ¿Qué ha pasado? El bebé es que me alucina porque está uno de ellos con el bebé en una mano y con la otra va limpiando el barco. Digo, ojo. Se pueden hacer muchas cosas con un niño en brazos, ¿eh? Yo lo descubrí también teniendo mellizos y al final no te queda más remedio que aprender. ¿Y cómo gestionaste eso? Pues así, o sea, aprendiendo a hacer muchas cosas con un niño en brazos. 2 a la vez, qué locura. Mírales, aquí navegando en plena tormenta con el niño en brazos. Que venga a Asuntos Sociales, que esto hay que revisarlo. No, es una broma, no estaban navegando en plena tormenta, pero están los vídeos subidos a YouTube y entonces se les ve ahí. Ojo, y unas imágenes alucinantes también de acuáticas. Sí, buceando entre tortugas. Sí. Así son las cosas en la Vagabond, que siguen avanzando por el Atlántico, camino de Lisboa para traer a Greta Thunberg hacia la COP25 que se va a celebrar en España, y en esa travesía que estamos siguiendo cada día un ratito aquí, que nos da para charlar y conversar un poquito de la vida, y echamos un ratito. Pues oye. Pues sí. Y nos está dando mucho juego la Vagabond. Bueno, y lo que nos queda. Y lo que te contaré. Hasta que lleguen, ¿no? Hombre, hasta que lleguen, y luego tendrán que volver. ¿O cómo la van a devolver? No la van a devolver. Greta Thunberg, digo yo que se quedará ya en Europa, si ella es sueca. Claro, bueno, pero tendrá que ir a Suecia. No sé si se la va a poder seguir por satélite permanentemente también. Hombre, igual no es muy seguro, ¿no? Además es menor de edad. Que le pongan, bueno, pero va acompañada de su padre, que le pongan un localizador al padre, que necesitamos charlar sobre esto todos los días, un ratito. Ese localizador del que os hablé el otro día, que vendían las operadoras telefónicas. Que nos van a quitar este juguete. Esto, pero si habrás visto. En fin, bueno, la Vagabond se va a poder seguir contando, o sea que podemos ir. Dice, no creo que vayan a Lisboa, parece que van más a Galicia. No lo sé si había especulado con Lisboa, pero igual hay novedades. Bueno, nos vamos. Que muchas gracias a todas. Gracias, Mary, gracias, Pai. Gracias a vosotras. Y gracias a vosotros por vuestra compañía. Mañana volvemos, mañana con más. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Adiós, hasta mañana. Me keep it separate.